El olor metálico del cartucho de tinta roja llenó mis fosas nasales, más intenso que el doble espresso o enfriándose sobre mi escritorio de caoba. Afuera de mi ventana, las agujas góticas de Yale se alzaban entre la niebla de New Haven como dedos esqueléticos tratando de alcanzar un cielo gris. Sostuve la solicitud en mi mano. Era pesada, de papel bond de alta calidad, de ese que susurra dinero y expectativas. El título del ensayo me devolvía la mirada en una tipografía serif impecable, renacer de las cenizas, como mi familia superó el fracaso de mi tía. Recorrí con el dedo el nombre en la parte superior del formulario. Amanda Chen. Mi sobrina. ¿Pasa algo, Evelyn? Arthur, el subdecano asociado, estaba en la puerta. Se recargaba en el marco, su saco de tuido oliendo a tabaco de pipa y a bibliotecas antiguas. Era el único aquí que conocía la textura de mi pasado. Un fantasma acaba de cruzar mi escritorio, dije. Mi voz sonó como hojas secas arrastrándose sobre el pavimento. ¿Un legado? Una carga. Me recargué hacia atrás, la silla de cuero crujió. Mi mente se deslizó 12 años hacia la oscuridad. Tenía 20, vaciada por la batalla de 3 años de mi madre contra el cáncer, el cerebro envuelto en una niebla de duelo y agotamiento. Había abandonado mis exámenes de tercer año y nunca miré atrás. Recordé la intervención. Estábamos sentados en la sala de Beatrice, el aire espeso con el aroma de lirios caros y la podredumbre subyacente de su juicio. Beatrice, 8 años mayor que yo, estaba sentada en su sofá de terciopelo como una reina presidiendo una corte de una sola persona. Eres una mancha para la familia, Evelyn, había dicho Beatrice, con una voz tranquila y afilada. Te dimos todas las oportunidades. ¿Y las tiraste para qué? ¿Para quedarte en la oscuridad lamentándote? Mamá se fue. Lo tuyo es pura flojera. No puedo respirar, Bea, susurré. Solo necesito un descanso. Eres un fracaso. Eso es lo que le estamos diciendo a todos. No vamos a permitir que los vecinos piensen que hay una ruptura mental en la sangre de los Chen. Eres la hermana que no pudo con esto. La que abandonó. Ya le dije a la familia de Marcus que estás en un retiro permanente por falta de aptitudes. En ese momento me quedé en silencio. Dejé que la vergüenza me cubriera, una marea gris que me arrastraba hacia abajo. No tenía dinero, ni título, ni voz. Durante años fui la historia de advertencia susurrada en cenas de acción de gracias a las que no me invitaban. Trabajé en 3 empleos, abriéndome paso a rasguños en una universidad estatal por las noches, luego una maestría, después un doctorado, mientras Beatrice construía su imperio de estatus social en los suburbios de Nueva Jersey. ¿Evelyn? La voz de Arthur rompió el recuerdo. Estoy bien, Arthur. Solo, procesando. El comité se reúne a las 4. No dejes que lo personal nuble lo profesional. Oh, no lo hará, respondí. Tomé la pluma roja. Lo va a iluminar. El teléfono en mi escritorio vibró. El identificador mostraba un número que no había visto en 3 años, pero el código de área estaba grabado en mi memoria. Lo dejé sonar 5 veces antes de contestar. ¿Hola? ¿Evelyn? Soy Beatrice. La voz era como una compresa fría sobre un moretón. Carecía de calidez, cargando solo la cadencia utilitaria de alguien que llama a un plomero para arreglar una fuga. Beatrice. Ha pasado tiempo. Sí, bueno, la vida toma rumbos distintos. Escucha, te llamo porque mi hija, Amanda, ¿la recuerdas? Era la niña a la que le dejabas caer migas. Solicitó ingreso a tu pequeña escuela. Mi pequeña escuela, repetí. La ironía pesaba físicamente en mi boca. Escuché por algunos contactos viejos que trabajas en la oficina de admisiones. ¿Algún tipo de asistente o secretaria? Me alegra que por fin hayas conseguido un trabajo estable, aunque sea procesando papeles. ¿Te queda bien? Poco estrés. Miré la placa de latón sobre mi escritorio. Evelyn Chen, decana de admisiones. Manejo muchos expedientes, Beatrice. Bien. Entonces sabes qué hacer. Amanda es brillante. Es la capitana de su equipo de debate, promedio perfecto, todo eso. Se merece Yale. Necesito que te asegures de que su expediente llegue a la persona indicada. Usa la poca influencia que tengas. Considéralo una forma de compensar a la familia por la vergüenza que nos hiciste pasar hace años. Apreté la pluma roja con tanta fuerza que el plástico crujió. La familia. Claro. No me hables con ese tono.
Mañana iremos a New Haven para un recorrido por el campus. Reúnete con nosotros para cenar en ese lugar. ¿El Union League Café? A las 6. No llegues tarde. Y ponte algo profesional. No quiero que te veas como una fracasada frente a los futuros colegas de mi hija. Colgó sin esperar respuesta. El Union League Café estaba bañado en el resplandor ámbar de las lámparas de araña y el murmullo bajo del privilegio. Llegué a las 6:05. Llevaba un traje gris carbón, entallado y lo suficientemente afilado como para cortar. Mi cabello estaba recogido en un moño tirante y severo. Beatrice ya estaba sentada, envuelta en seda, con su esposo Marcus luciendo aburrido a su lado. Amanda estaba entre ellos, una versión más joven y suave de mi hermana, con los ojos recorriendo el lugar con un hambre que rozaba la desesperación. «Llegas tarde», dijo Beatrice, sin levantar la vista de la carta de vinos. «El tráfico en New Haven es una bestia», respondí, tomando asiento frente a Amanda. «¿Te ves diferente?», comentó Marcus, recorriendo mi traje con la mirada. «El grupo de secretarias debe pagar mejor de lo que pensé. Me las arreglo», dije. Miré a Amanda. «Hola, Amanda. Leí tu ensayo». El rostro de la chica se sonrojó. Miró a su madre y luego volvió a verme. Era una tarea sobre superar la adversidad. Específicamente, mi adversidad, dije. Sentí la oscura satisfacción de un depredador viendo activarse una trampa. Me gustó especialmente la parte donde describiste mi espiral descendente como el catalizador de tu propia ambición. La forma en que me pintaste como un fantasma vacío que acecha las historias de tu madre fue muy evocadora. Beatrice golpeó la mesa con sus uñas perfectamente arregladas. Era la verdad, Evelyn. Tú eras el fracaso. Amanda usó eso para mostrar su fortaleza. Es un buen enfoque para admisiones. Les encanta un poco de triunfo sobre la tragedia, aunque la tragedia sea solo un familiar decepcionante. ¿Por eso lo escribiste, Amanda?, pregunté, bajando el tono de mi voz. ¿Para usarme como un peldaño? Amanda se movió incómoda en su asiento. Mamá dijo que me haría destacar. Dijo que no te molestaría. Que estarías feliz de por fin ser útil para algo. El mesero llegó. Pedí un vaso del whisky escocés más caro del menú. Entonces, dijo Beatrice, inclinándose hacia adelante. ¿Moviste el expediente? ¿Está dentro? El proceso es complejo, Beatrice. Buscamos carácter. Integridad. Buscamos estudiantes que no necesiten fabricar o exagerar la miseria de otros para parecer más grandes. Los ojos de Beatrice se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? No fabricamos nada. Abandonaste. Eras un desastre. Eras el fracaso de la familia. Son hechos. Era una chica de 20 años cuya madre murió en sus brazos, respondí. Mis palabras fueron frías, precisas. Era una estudiante que tomó una pausa académica que tú convertiste en un exilio permanente mediante mentiras y manipulación. Y mientras tú le decías al mundo que yo era un fracaso, yo trabajaba 80 horas a la semana para pagarme las escuelas para las que tú decías que no era lo suficientemente inteligente. Ay, por favor, bufó Beatrice. Eres una asistente en una oficina de Nueva Inglaterra. No actúes como si hubieras conquistado el mundo. Solo haz tu trabajo y mete a Amanda en jail. Ya le prometí a toda la gente de Nueva Jersey que es un hecho. ¿Se lo prometiste? Reí, un sonido corto y afilado que hizo que una mesa cercana volteara. Ese fue tu primer error. El segundo fue asumir que sabías cuál era mi trabajo. Evelyn, basta, intervino Marcus. Somos familia. Nos cuidamos entre nosotros. Nos debes por los años de estrés que le causaste a Beatrice. No les debo nada, dije. Saqué una carpeta de mi bolso de cuero y la coloqué sobre la mesa. Amanda, quiero que veas esto. Amanda tomó la carpeta. Le temblaban las manos. La abrió y encontró una copia de su propia solicitud, llena de marcas en tinta roja. Pasé la tarde verificando tu adversidad, Amanda, dije. Afirmaste en tus actividades extracurriculars que fundaste una organización benéfica para jóvenes desfavorecidos. Mi oficina llamó al registro. Esa organización no existe. También afirmaste que tu abuelo era un refugiado político. Era dueño de una tintorería en Queens. El rostro de Beatrice se tornó de un púrpura irregular. ¿Cómo te atreves?
¿Quién te crees para investigarla como si fueras detective? Soy la persona que decide si obtiene una entrevista, respondí. Y soy la persona que tiene que reportar solicitudes fraudulentas al decano. Entonces ve a hablar con tu jefe. Escupió Beatrice. Haré que pierdas tu trabajo por esto. Le diré que estás acosando a una candidata por un rencor familiar. No creo que le importe, dije. Me puse de pie, mi silueta proyectando una larga sombra sobre su costosa cena. Porque yo soy la decana. El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de un mundo derrumbándose. La boca de Beatrice se abrió, se cerró y volvió a abrirse como un pez jadeando fuera del agua. Marcus parecía haber sido alcanzado por un rayo. ¿Eres, qué? Susurró Amanda. Soy la decana de admisiones de la Universidad de Yale, dije. No llegué aquí por un apellido ni por un legado de mentiras. Llegué porque soy el fracaso que trabajó más que todos ustedes. Evelyn, espera, dijo Beatrice, con la voz repentinamente temblorosa. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una dulzura desesperada y enfermiza. No lo sabíamos. Nunca nos dijiste. Te habríamos celebrado. Me habrías utilizado, la corregí. Igual que intentas hacerlo ahora. Pero hay algo sobre ser la persona con poder, Beatrice, ya no tengo que ser la víctima en tus historias. Yo escribo las mías. Miré a Amanda, que observaba la tinta roja en su solicitud como si fuera sangre. Tu solicitud será rechazada, Amanda. No por quién es tu madre, aunque eso no ayudó, sino porque mentiste. Te faltó el valor para encontrar tu propia historia, así que intentaste robar la mía y convertirla en algo feo. Eso aquí no funciona. No puedes hacer esto, gritó Beatrice, recuperando por fin el volumen. La gente ya miraba. El maitre d' comenzaba a acercarse a nuestra mesa. Es tu sobrina. Estás arruinando su vida. No, dije, inclinándome hasta quedar a centímetros de su rostro. Le estoy enseñando una lección que tú nunca aprendiste. Las acciones tienen consecuencias. Y la fracasada es la única en esta mesa que no es un fraude. Me di la vuelta y salí. El aire frío de la noche golpeó mi rostro, con olor a leña y a libertad. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Arthur. El comité está esperando. ¿Pasamos al siguiente candidato? Respondí, sí. Pasen a la chica de la escuela pública en Detroit. Su ensayo trataba de construir algo desde la nada. Creo que encajará perfectamente. A la mañana siguiente, la oficina se sentía diferente. Los fantasmas habían desaparecido. Me senté en mi escritorio y miré la foto familiar que guardaba en el cajón inferior, la única de mi madre y yo antes de que enfermara. Estaba sonriendo, con los ojos arrugados en las comisuras, mirándome con un orgullo que Beatrice había intentado enterrar. No había mirado esa foto en años. Había tenido demasiado miedo al dolor. Pero hoy, el dolor había desaparecido. Solo quedaba una fuerza tranquila y constante. La puerta se abrió. Era Amanda. Se veía pequeña, con los ojos enrojecidos. Estaba sola. Mi mamá está en el coche, dijo. Está llamando a abogados. Está llamando a la junta de la universidad. Puede llamar hasta al papa si quiere, Amanda. La evidencia de fraude está documentada. A la junta no le gusta que los solicitantes les mientan. Amanda se dejó caer en la silla de visitas. Ella me obligó. El ensayo. La organización. Dijo que Yale era para ganadores y que los ganadores hacían lo que fuera necesario. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Amanda miró alrededor de la oficina, a los libros, la historia, el peso de la institución. Creo que ni siquiera sé quién soy. He pasado toda mi vida intentando no ser como tú, y ni siquiera sé quién eres tú. Solo conocía la versión que ella me contó. Sentí un destello de algo, no lástima, sino reconocimiento. Era producto de un entorno tóxico, igual que yo lo había sido. Pero ella había elegido ser el arma. Ahora tienes una elección, dije. Puedes subirte a ese coche y dejar que te lleve a la siguiente mentira. O puedes alejarte y encontrar una versión de ti misma que no necesite un guión. Me va a cortar el apoyo, dijo Amanda. Entonces estarás exactamente donde yo estaba hace 12 años, respondí. Y mírame. Estoy perfectamente bien. Amanda se levantó. Miró la solicitud marcada en rojo sobre mi escritorio.
¿Puedo quedarme con eso? ¿El ensayo? ¿Para qué? Como recordatorio, dijo. De quien no voy a ser nunca más. Se lo entregué. Lo tomó y salió de la oficina. La observé desde la ventana mientras se acercaba a la camioneta negra con el motor encendido en la acera. Beatrice era visible a través del cristal, gesticulando con furia, su rostro deformado en un grito silencioso. Amanda no subió. Le dio la espalda al coche y comenzó a caminar por Elm Street, con la cabeza más alta de lo que la había visto jamás. El teléfono volvió a sonar. Era el rector. ¿Evelyn? He estado recibiendo unos correos interesantes de una mujer que dice ser tu hermana. Algo sobre conflicto de intereses y trato injusto. Tomé la pluma roja y empecé a marcar nombres en una nueva lista de candidatos. ¿Mi hermana? Dije, con la voz firme y clara. No tengo hermana, George. Tengo un trabajo que hacer. Y lo estoy haciendo. Colgué. El silencio de la oficina ya no era pesado. Era un lienzo en blanco. Durante 12 años, había cargado el peso de una etiqueta que no me pertenecía. Había vivido a la sombra de la malicia de alguien más, esperando un permiso para triunfar que nunca iba a llegar. Pero al mirar el campus, a los cientos de estudiantes moviéndose entre clases, comprendí que el fracaso no era un agujero en el que había caído. Era la forja que me había moldeado. Beatrice intentó usar mi nombre como una maldición. Yo lo convertí en un título. Tomé el siguiente expediente. Era de un chico de un pueblo rural en Appalachia. Sus calificaciones eran perfectas, pero su ensayo era frágil, lleno de esa esperanza silenciosa y desesperada que solo siente alguien a quien le han dicho que nunca saldrá de su lugar de origen. Empecé a leer. Esta vez no tomé la pluma roja. Tomé la verde. El sol atravesó las nubes de New Haven, iluminando la caoba de mi escritorio y encendiendo las vetas de la madera. No era solo la decana de admisiones. Era la guardiana de futuros. Y por primera vez en mi vida, no miraba hacia atrás para ver quién me perseguía. Solo miraba hacia adelante para ver a quién podía dejar entrar. La justicia no siempre es un mazo o una orden judicial. A veces, es el sonido silencioso de una pluma roja marcando el final de una mentira, y la respiración firme de una mujer que por fin conoce su propio valor. Pasé el resto de la tarde en un estado de concentración que no sentía desde hacía años. La burocracia de la universidad, normalmente un desgaste de reuniones simétricas, se sentía vital. Estaba filtrando a los privilegiados, a los falsos y a los depredadores. Buscaba las chispas. Alrededor de las 5, Arthur regresó. Miró la pila de expedientes rechazados a mi izquierda y la pequeña pila cuidadosamente seleccionada de altamente recomendados a mi derecha. ¿Día difícil? Preguntó. El mejor que he tenido en una década, respondí. Tu hermana sigue llamando a la oficina principal. Ya pasó a amenazar con una demanda por daño emocional. Reí, y por primera vez no se sintió como un mecanismo de defensa. Fue una risa auténtica. ¿Qué demande? El proceso de descubrimiento será una pesadilla para ella. Tenemos pruebas de la solicitud fraudulenta de Amanda. Tenemos las llamadas grabadas. Tenemos los registros fiscales de su organización inexistente. Si quiere bailar en un tribunal, yo pongo la música. Arthur sonrió, con ese gesto lento y cómplice en los ojos. Eres una mujer aterradora, Evelyn. No, Arthur, dije, poniéndome de pie y tomando mi abrigo. Solo soy una mujer que dejó de creer en las mentiras de quienes le tenían miedo a su luz. Salí del edificio, pasando junto a las estatuas de hombres que habían construido ese lugar con dinero antiguo y apellidos aún más antiguos. Caminé hacia el estacionamiento, con el aire otoñal mordiendo mis mejillas. En mi bolso llevaba una carta. No era un documento oficial de Yale. Era una nota escrita a mano para mí misma, algo que había redactado años atrás cuando fregaba pisos en un diner, tratando de ahorrar lo suficiente para pagar un solo crédito en la universidad comunitaria. No eres el fracaso que dicen que eres. Eres el fuego que no pudieron apagar. La saqué y la rompí en 1000 pedazos diminutos, dejándolos dispersarse como nieve en el viento de New Haven. Ya no necesitaba ese recordatorio. El fuego rugía, y por fin yo estaba en calor. Mientras salía de la ciudad en coche, con las luces de la universidad desvaneciéndose en el retrovisor, vi la camioneta negra aún estacionada cerca del Union League Café. Beatrice estaba en la acera, luciendo pequeña y desesperada,
con el teléfono pegado al oído mientras gritaba a alguien, probablemente a Marcus, a un abogado o al mismo cielo. No reduje la velocidad. Ni siquiera toqué el freno. Simplemente aceleré, el motor de mi coche vibrando con un ritmo constante y poderoso que me llevaba a casa. Había pasado 20 años siendo el fracaso en la historia de alguien más. Esa noche, yo era la heroína de la mía. Y lo mejor de todo, la historia apenas comenzaba. Encendí la radio y subí el volumen. La música llenó el coche, ahogando los fantasmas del pasado. Yo era Evelyn Chen. Era la decana. Y finalmente, de forma irrevocable, era libre. El camino por delante estaba oscuro, iluminado solo por mis faros, pero no tenía miedo. Sabía exactamente hacia dónde iba, y por primera vez en mi vida, no necesitaba que nadie más me mostrara el camino. La pluma roja estaba de vuelta en mi escritorio, tapada y en silencio. El ensayo estaba en la basura. Las mentiras habían sido expuestas. Y mientras los kilómetros se acumulaban entre mi familia y yo, comprendí que la mayor venganza no era la carta de rechazo que había enviado. Era la vida que había construido a pesar de ellos. Entré a mi cochera, a la casa modesta pero hermosa que había comprado con mi propio esfuerzo. Entré, me quité los zapatos y me serví una copa de vino. La casa estaba en silencio, pero no era soledad. Era la calma de la paz. Me senté en el porche y observé las estrellas. Brillaban, frías e indiferentes a los dramas humanos de abajo. Eso me gustaba. No les importaban los fracasos ni los legados. Simplemente ardían. Y yo también lo haría. A la mañana siguiente, regresé a mi oficina. Había una nueva pila de expedientes. Un nuevo conjunto de sueños por evaluar. Me senté, acomodé mi placa con mi nombre y tomé mi pluma. Siguiente, dije a la habitación vacía, y lo dije con cada fibra de mi ser. El pasado era un libro cerrado, su tinta seca y sus páginas ya volteadas. Ahora yo era la autora, y tenía mucho trabajo por hacer. Abrí el primer expediente del día. Una chica de un pequeño pueblo en Oregón. Sin dinero. Sin contactos. Solo una mente que funcionaba como un diamante y un corazón que se negaba a rendirse. Bienvenida a la carrera, susurré, y empecé a leer. Había sido el fracaso de la familia. Había sido la desertora. Había sido el fantasma. Pero hoy, era la persona que garantizaba que el mérito valiera más que la malicia. Y eso, decidí, era la justicia más poética de todas.